Ok chicos, en este video pues vamos a hablar un poquito de ideales y a demostrar un teorema que es sumamente divertido, un teorema que es muy interesante sobre los ideales en el anillo de los números enteros. Bien, primero recordarles la definición de ideal. Tienes que tener en cuenta cuál es la definición de ideal. En un anillo R conmutativo, la definición de ideal es esta que ven aquí en pantalla. Es un subconjunto del anillo R que cumple pues con estas tres propiedades que ven aquí. El primer requisito es que el cero pertenezca al ideal. El segundo requisito es que si tú tienes dos elementos en el ideal, entonces la suma de ellos esté en el ideal. Y el tercero es que dado un elemento del ideal y un elemento cualquiera del anillo que esté afuera del ideal, entonces ese producto se queda en el ideal. Ese producto es absorbente, se queda en el ideal. Cualquier subconjunto de un anillo que cumpla estas tres condiciones es un ideal. Bien, una clase especial de ideal son los ideales principales. Los ideales principales son aquellos ideales que se generan a partir de algún elemento en particular, y la forma en la que se generan es en el ideal van a estar todos los múltiplos de ese elemento. Por ejemplo, si R fuese el anillo Z, entonces un ideal podrían ser todos los múltiplos de 2, positivos y negativos, e incluyendo el 0. Por ejemplo, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 y así, ¿no? Todos los pares. Esto es un ideal, de hecho es el ideal generado por el número 2. Si multiplicamos cualquier elemento del conjunto Z por el 2, vamos a obtener alguno de los que están aquí en el conjunto I. Y de hecho este conjunto cumple con la definición anterior, porque el 0 está. Y si tú tienes 2 de aquí y lo sumas, el resultado lo vas a encontrar aquí con toda seguridad, va a ser un número par. Y si tomas cualquier elemento del anillo y lo multiplicas con alguno de aquí, pues va a quedar aquí. Claro, porque si tomas cualquier número entero y lo multiplicas por uno par, se va a hacer par. Claro que este no es el único ideal, existen otros ejemplos. Por ejemplo, podríamos elegir J como pues, todos los múltiplos de 3, por ejemplo, o de 4 inclusive. Esto también forma un ideal y también es un ideal principal, es el ideal generado por 4. Bien, lo curioso o una pregunta pues, que resulta interesante aquí es, aquí los ideales que hemos visto de ejemplo son generados por un elemento, pero ¿será que existen otros tipos de ideales en varios anillos? Por supuesto que sí, pero en Z solo existen este tipo de ideales, y eso es el teorema que vamos a probar hoy. El ejercicio dice, demuestre que si el anillo es Z, el anillo de los enteros, entonces todo ideal es principal. O sea, todos los ideales simplemente son los múltiplos de algún número y no hay otro tipo de ideales. Entonces vamos a la demostración de este teorema, que es muy lindo. Entonces vamos a suponer, tenemos que demostrar, de alguna forma tenemos que demostrar que cualquier ideal es en realidad el generado por algún numerito D. Entonces sea I un ideal en Z. Vamos a tomar un ideal I cualquiera en Z, ¿no? En principio sin saber cómo es. Y vamos a demostrar que tiene que ser un ideal generado por un elemento, un ideal principal. Entonces vamos a agarrar el conjunto. Recuerden que en un ideal están todos los múltiplos y por supuesto van a estar también los negativos, porque la tercera condición de un ideal es que cualquier multiplicación por un elemento de aquí también está en el ideal. Por ejemplo, si el número 7 está en el ideal, también tiene que estar el menos 7, porque es menos 1 por 7. Entonces menos 7 obligatoriamente va a estar en el ideal. Si el número menos 5 está en el ideal,
pues entonces el 5 también va a estar en el ideal. Lo que les quiero decir es que, al menos para Z, los ideales son una especie de simétricos entre positivos y negativos. Si está el negativo, está el positivo, y si está el positivo, está el negativo por la tercera regla de los ideales. Entonces, como es simétrico, yo me voy a quedar y voy a trabajar en principio con los positivos para agarrar un elemento en específico de ese conjunto. Aquí está un ideal cualquiera y vamos a definir y asterisco como el conjunto de todos los elementos que estén en el ideal, pero que sean mayores que 0. Claro, aquí yo estoy suponiendo que el ideal no es trivial, o sea que no es el ideal que contiene al 0. Porque este es el caso trivial y aquí ya se sabe que este sí cumple con esta condición. Entonces podemos suponer que el ideal no es el trivial, pero recuerden lo siguiente: es un subconjunto de los naturales, que y asterisco es un conjunto de los números naturales. ¿Y qué sucede? Recuerden que los números naturales cumplen el principio del buen orden, el principio de la buena ordenación. Cualquier subconjunto de los naturales tiene un elemento mínimo. Entonces, por el principio del buen orden, existe un numerito, vamos a llamarle D, en I asterisco, tal que D es el mínimo de I asterisco. Ese es el principio del buen orden y nos asegura la existencia de un elemento mínimo en cualquier subconjunto de los naturales. Pero vamos a probar entonces que este elemento, el mínimo de los positivos del ideal, es el que genera a todo el ideal. Entonces, nosotros aseguramos, probaremos que el ideal I en realidad está siendo generado por este elemento mínimo de I asterisco. Y claro, para demostrar esta igualdad de conjuntos tenemos que demostrarlo en dos partes. Primero vamos a demostrar que D es un subconjunto de I y también vamos a demostrar que I es un subconjunto del ideal generado por D. El ideal generado por D es un subconjunto de I y que I es un subconjunto del ideal generado por D. La de la izquierda es bien sencilla. ¿Por qué? Porque si tomamos un elemento en el primer conjunto, sea X un elemento que está en el generado por D, recuerden que el ideal generado tiene la definición que son los múltiplos. Significa que X, entonces, X es en realidad un R por D, donde R está en el anillo. Pero por la tercera propiedad de ideales, recuerden que todo múltiplo de un elemento del ideal está en el ideal. Entonces, si D yo lo saqué de I asterisco, es porque D está en el ideal. Entonces, si este elemento está en el ideal, cualquier múltiplo va a estar en el ideal. Entonces, concluimos que X también está en el ideal porque es un múltiplo de D, que era un elemento del ideal. Por lo tanto, hemos demostrado que el ideal generado por D es un subconjunto de I. Esa parte bien sencillo. La de acá es la que resulta interesante, la segunda. ¿Por qué? Vamos a demostrar que I es un subconjunto del ideal generado por D. Okay. Sea X un elemento de I ahora. Vamos a suponer que está en I. Okay. Recordemos que son elementos de los números enteros. Y significa que, dados los números, cumplen el algoritmo de la división de Euclides, que significa que dado X y D existe Q y R tal que X es igual a Q por D más R, con la particularidad de que R es menor estrictamente que D, pero mayor o igual que 0. Eso es por el algoritmo de la división de Euclides. Ajá, pero aquí va a suceder algo impresionante. Observemos lo siguiente.
Si nosotros de esta ecuación de números enteros despejamos a r, pues tendríamos que r es igual a x menos q por d. Pero no nos olvidemos que d es un elemento del ideal, porque de allí salió. X estamos suponiendo que es un elemento del ideal. Y q por d es un múltiplo de un elemento del ideal, así que q por d también está en el ideal. Y la resta o la suma de dos elementos del ideal también va a estar en el ideal. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que dado que r es igual a x menos q por d, entonces concluimos que r también pertenece al ideal. Pero ojo, que r es menor que d y d es el mínimo de los positivos. D es el mínimo de los positivos. Entonces r no puede ser ningún numerito positivo menor que d. Entonces no le queda otra que ser exactamente 0. Por lo tanto, dado que r no puede ser ningún número positivo porque el mínimo es d, si él fuese un número menor que d positivo sería una contradicción. Eso lo obliga a ser igual a 0. Y entonces, como r es igual a 0, significa que x es igual a q por d. Entonces, x, que lo habíamos sacado de un elemento cualquiera del ideal, resulta que es múltiplo de d. Por lo tanto, x está en el ideal generado por d. Así concluye la segunda parte de la prueba, que I es un subconjunto de D. En pocas palabras, hemos probado que cualquier ideal es generado por un elemento, y ese elemento no es cualquiera, sino que es el entero positivo mínimo que tiene el ideal. Esa es la razón por la cual en nuestros ejemplos este era el ideal generado por 2, porque es el mínimo entero positivo, y este de acá es el ideal generado por 4, porque es el mínimo entero positivo. Bueno, espero que les haya gustado.